Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Les habla su profesor Gerardo Bula de Ciencias Sociales. ¿Cómo les ha ido? Espero que eh, estemos en esta cuarentena, ¿no? Disfrutemos de nuestro hogar, de nuestros papás, de nuestras mamás, en nuestra casa, ¿no? Entonces, utilicemos el tiempo también para poder leer, ¿cierto? Bueno, vamos a seguir con nuestros temas, ¿no? Nuestros temas de historias del primer periodo. Vamos a seguir trabajando los conflictos contemporáneos. Vimos el fin de la Guerra Fría con la disolución de la Unión Soviética. Vimos también el conflicto árabe-israelí que perdura hasta nuestros días, ¿cierto? Pero ahora vamos a irnos a África, a Asia, y vamos a ver otros conflictos en Europa en las dos últimas décadas del siglo XX, y vamos a entrar a ver algunos conflictos que se han gestado en el siglo XXI, en el siglo que estamos viviendo actualmente, ¿cierto? Es necesario que nosotros conozcamos los conflictos que suceden en otras partes del mundo, porque es que el mundo ya está interconectado, ¿cierto? Mira lo que pasó en Wuhan, la ciudad de China, y mira cómo de una u otra manera nos ha afectado, ¿sí?, con el coronavirus, ¿cierto? Entonces, vamos a seguir con esta clase. Mira aquí este continente africano que es el tercer continente en extensión, pero que ha sufrido, ¿no?, de una u otra manera, que esta población, que los africanos han sufrido de una u otra manera. ¿En qué sentido? Que en el siglo XVI, acuérdense de la esclavitud, cuando los europeos extraían a los africanos para llevarlos a continente americano, para convertirlos en esclavos. Eso trajo un descenso demográfico a este continente. También muchas familias perdieron a padres, madres, se perdieron generaciones, ¿cierto? Y miren ahí, y después vamos al siglo XIX, cuando estamos en plena revolución industrial, que convirtió a muchos países europeos en potencias, y que van a ver al África como un mercado atractivo para sus economías, y se van a repartir al continente como una torta, ¿cierto? Esto va a generar pobreza, atraso, ¿cierto?, para este continente. Ya. Pero cuando llegamos al siglo XX, ¿cierto?, en ese periodo de entreguerras, ¿cierto?, y que las potencias europeas van a mostrar una debilidad, empiezan nacionalismos, ¿cierto?, empiezan las independencias de estos países africanos, y que va a seguir a lo largo de todo el siglo XX, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? De que este continente, ¿cierto?, está en un proceso de instaurar gobiernos democráticos, pero que no ha sido fácil. O sea, ellos están viviendo lo que nosotros vivimos en el siglo XIX, ¿cierto? Entonces, vamos a hablar de una forma resumida de los conflictos más importantes de este continente a finales del 20 y principios del 21. Uno de los más importantes es el genocidio ruandés. ¿Qué es un genocidio? Es una aniquilación o exterminio sistemático de un grupo social, ya sea por motivos raciales, ya sea por motivos políticos, religiosos o económicos, ¿cierto? Pero ¿qué pasó aquí en Ruanda? Ruanda fue una colonia de Bélgica, y los belgas, cuando tenían colonizada a Ruanda, hicieron dos grupos sociales, uno que eran Hutus y uno que eran Tutsis, ya, por sus rasgos físicos, más que todo faciales. Entonces hacía esa distinción, y que estaba registrado en su documento. Esto trajo como consecuencia de que la mayoría de los Hutus eran personas campesinas, ya, trabajadores normales de clase media, pero que no tenían acceso a las universidades ni a puestos públicos ni a puestos políticos. Los Tutsis sí tenían esa preferencia, lo que va trayendo que cuando los belgas se van,
del país va a crear una gran brecha entre estas dos etnias, y que va a terminar que hubo un bombardearon el avión del presidente de ese momento ruandés, y también el presidente de Burundi derriban a ese avión, y los Hutus van a culpar a los Tutsis de ese asesinato. Y eso va a generar que entre abril y junio del 94 se va a dar esta matanza sistemática sobre los Tutsis, que murieron entre 500.000 hasta 1.000.000 de Tutsis. Quemaron escuelas con los niños adentro, ¿cierto? Los Hutus le decían a los Tutsis cucarachas. Los medios de comunicación también fueron bastante incentivaban a los Hutus a exterminar a los Tutsis, ¿cierto? Una cosa para resaltar de este conflicto fue que el mundo, ya los países occidentales, las Naciones Unidas, hicieron caso omiso al conflicto, a la voz de ayuda de los Tutsis sobre el conflicto que se estaba gestando dentro del pueblo ruandés. Entonces, actualmente se han establecido unos tribunales para buscar, pues, o para juzgar a esas personas que lideraron este genocidio. Este es uno de los conflictos, pues, que más importantes del siglo XX, ¿no? Y de toda la historia de la humanidad, que nos enseña a que debemos vivir en tolerancia y respetar las ideas y las creencias de los demás, para que estos hechos no se vuelvan a repetir. Esto es una lección, ¿ok? Seguimos. En Sudán, en la República del Sudán, que fue una antigua colonia inglesa, enfrentó guerras civiles de carácter religioso y étnico. ¿Por qué étnico? Están los Nuer y están los Dinkas. Los Nuer son grupos rebeldes y los Dinkas son los del gobierno. ¿Y qué conflicto religioso? Entre musulmanes y cristianos, ¿ya? Entonces, todo este conflicto se gestó entre 1983 y el 2005, hasta el 2005. Dice que tuvieron lugar cientos de enfrentamientos entre los musulmanes y los cristianos negros, que dejaron más de 2 millones de muertos y 5 millones de refugiados. Hubo un acuerdo de paz firmado en el 2005. Posibilitó la autonomía para la región sur del país, habitada por las tribus negras cristianas. En el 2011 se instauró la República de Sudán del Sur. Muchachos, en el blog les voy a colocar un video muy impresionante que se llama Sudán del Sur, país maldito, que van a ver para que ustedes vean la realidad social que pasa en ese país, donde hay unas hambrunas espeluznantes, tuberculosis, malaria, diarrea, ¿cierto? Que aparentemente se acabó el conflicto, pero el conflicto todavía está latente. Bueno, seguimos con Somalia. Somalia, en los años 80, estuvo en conflicto o guerra civil, o guerra con su nación vecina, Etiopía, por conflictos fronterizos. La situación económica de Somalia generó movimientos guerrilleros que lograron derrocar al gobierno somalí a comienzos de los años 90. Después de los años 90, después de los años 90, 20 años, se puede decir así, los 20 años siguientes, Somalia ha enfrentado hambrunas, ya, que han puesto en peligro de muerte a más de 3 millones de personas, al tiempo que grupos de milicias han peleado o han seguido en pie de lucha contra los gobiernos de facto. Los gobiernos de facto son los que están en ese momento. Ustedes miren que Somalia también es un país que está
en una inestabilidad económica, política y social. En Sierra Leona, dice que en 1991 empezaron cruentas guerras civiles entre 14 etnias, ¿cierto? Donde más de lo que se destaca son las torturas y los asesinatos, y que a millones de niños los han colocado desde la temprana edad a ser parte de un lado, o sea, los han enfilado a los grupos militares, ya sea los grupos rebeldes o al del gobierno. Uno de los móviles de la guerra es el control de los diamantes. Ese ha sido como uno de los principales conflictos en Sierra Leona. ¿Quién se queda con el control del tráfico de los diamantes? ¿Ya? Otro puede ser, ya en el 2009 fue firmado el cese de hostilidades y hubieron elecciones libres. ¿Ya? Esto es lo que está pasando en Sierra Leona. Libia, hubo un mandatario, se llamaba Muammar el-Gaddafi, ¿cierto? Que era apoyado por la Unión Soviética, pero cuando la Unión Soviética pues hubo su disolución, pues él se alejó de las potencias occidentales. Ya dice que su gobierno se caracterizó por sus acciones autoritarias centradas en el culto a su personalidad. Era un hombre carismático. Se dice que es uno de los principales dictadores del siglo XX, ¿no? Entonces dice que a comienzos de 2011 ha habido como una serie de protestas en el mundo árabe y se han organizado movimientos dentro de Libia con el fin de acabar con los 45 años de gobierno autoritario de Muammar el-Gaddafi. Dice que después de 7 meses de persecución y enfrentamiento, Gaddafi es capturado y asesinado por los manifestantes. Al finalizar el 2011 se producen o se anuncian las elecciones libres en Libia. Más que todo también aquí ahí están los intereses de los Estados Unidos, que apoyaron a los rebeldes que le van a dar muerte a Muammar el-Gaddafi, por el control del petróleo, que Libia es uno de los principales productores de petróleo del continente africano y del mundo. Ante el mundo, Muammar el-Gaddafi lo mostraban como un líder autoritario dictador, pero Libia tiene uno de los productos internos brutos y una de las mejores economías que hay en el continente africano. Pero de una u otra manera tenía conflicto con los Estados Unidos, y ahí ya pues tener conflicto en Estados Unidos viene siendo como ese es como la excusa como para los Estados Unidos poder atacarlos y acusarlo de dictador. Entonces, en otra sesión vamos a hablar de los conflictos asiáticos. Muchas gracias y nos estamos viendo.